presentación del primer capítulo del libro del profesor, aquella versión, que tiene como título Ofrecer en caso de emergencia, pero que es además una discusión sobre la comunicación entre personas. En particular, la discusión a través de estos avisos públicos que se colocan en algunos lugares para dar instrucciones a las personas que por ahí pasan. Como les decía la semana pasada, por acá hemos desarrollado una afición por los avisos públicos porque suelen declarar más de lo que se pueda leer textualmente en ellos, y porque además son un buen ejemplo de esta interacción entre distintos agentes con distintas intenciones que se mencionaban al final de esa introducción que acabamos de leer. Es decir, son un buen ejemplo de sistema multiagente normalmente. Y este es uno, y lo que vamos a hacer en el capítulo 1 es analizar el aviso, que como recuerdan la semana pasada lo vimos, son de verdad, un aviso en el metro de Londres, para tratar de precisar la forma lógica del aviso. Y van a ver ustedes que lo que está como forma lógica subyacente del aviso es un programa lógico. Vamos a colocar los ejemplos. Leo entonces. ¿Qué hacer en caso de emergencia? El capítulo 1 comienza como ya había comenzado. Imagine que usted viaja en el metro de Londres o de cualquier ciudad y repentinamente siente una mano ajena en uno de sus bolsillos. Para su fortuna, ve usted un aviso que le dice exactamente qué debe hacer. Ahí está. Perdón, todo el aviso puesto en pantalla. Emergencias. Pulse el botón de la alarma para alertar al conductor. El conductor se detendrá si alguna parte del tren está dentro de una estación, por el contrario, el tren continuará hasta la siguiente estación, donde será más fácil conseguir ayuda. Se penalizará con 50 libras el uso inapropiado. Eso es un aviso público en el metro de Londres, diseñado para darle a los usuarios del metro instrucciones acerca de cómo responder a una emergencia. Funcionará en la situación en la que el profesor nos ubica al comienzo del texto. Imagínate que usted viaja en el metro de Londres y siente una mano en el bolsillo. Usted siente una mano en su bolsillo que no es la suya, usted hunde el botón de la señal de alarma. Eso califica como emergencia. El aviso no te deja saber. El aviso no supone un dictamen al punto de definir emergencia. Simplemente supone que el buen juicio de la persona permite establecer cuando hay una emergencia, y entonces esto que está acá es lo que debería hacer esa persona, lo que deberían hacer otras personas y lo que no debería hacer esa persona. Lo que está planteando. Entonces, esto es también una base de conocimiento. Vamos a ver esto en un momento. Parcial. No está todo ahí. Hay que decirlo primero. Rara vez un aviso tiene todo lo que tiene que tener para entenderlo. Entonces, lo que va a tratar de hacer el profesor es explicarnos la forma lógica de ese aviso. Vamos a ver. El aviso de emergencia del metro de Londres es entendido como un programa lógico. El propósito del aviso de emergencia es de regular la conducta de los pasajeros en caso de emergencias. En este sentido, funciona como un programa no para controlar un computador, sino para controlar a las personas. Yo no he visto ninguna redacción en español que hable tan descaradamente de controlar a las personas. No sé, eso no suena como el aviso que me acabas de mostrar. Repita conmigo. Bueno, soy libre. Tiene una colección de avisos de lo más sazonada, muy simpática. Vamos a ver algunos de ellos, probablemente en mi blog, que puedan usarlo para revisar. Pero cosas como esta, cosas como haga esto, cosas en términos de órdenes que generan rechazo inmediato. Prohibido el paso, por ejemplo, genera rechazo. Y claro, en algunos casos esa es la intención. O sea, ese es el objetivo pretendido. No pisa el centro. Por ejemplo, comentar en un libertad. Esta reacción. Ahora, esto de que nosotros podamos programar a los otros
Es una idea pesada para muchas personas. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que está postulando con el aviso de emergencia es que es un ejercicio de regulación de la conducta de las personas. Pero uno puede hacer extensión, cualquier regulación tiene ese propósito. Y es una forma de programarnos entre nosotros mismos. ¿Cómo lo hace? Para cumplir con su propósito, continúo leyendo, el aviso no debe ser ambiguo, o debe ser inambiguo, de tal forma que no se pueda malinterpretar el significado establecido. Eso es clave. Además, debe ser fácil de entender, de manera que el lector le pueda procesar con el mínimo esfuerzo. Lo de la ambigüedad, para que se pueda establecer el significado establecido, es un objetivo que suele caer cuando el mensaje que quiero transmitir no es aceptado socialmente. Y el mejor ejemplo de ese es el aviso que vimos la semana pasada de la señorita con las piernas abiertas. El mensaje, digamos, inicial no es el que se pretende dar. Toma cerveza no es lo mismo que al otro. El otro va a ser inaceptable socialmente. Lenin, o sea, hazme cualquier cosa. Provoca, ¿se acuerdan que era el texto que tenía? Provoca. ¿Qué provoca? No la cerveza. Es lo otro, pero ese otro no se puede decir explícitamente. Entonces ahí hay ambigüedad forzada, así a propósito. Estoy dejando que se confundan las dos cosas. Pero fíjense ser que este análisis del profesor cabe para cierta clase de aviso público que tengan alguna especie de aceptación pública también, justificación pública, que nos atrevamos a hablar de ellos, pero aviso como la promoción de la cerveza no tiene por qué cumplir con ese propósito. Porque ahí está tratando de aunar las dos cosas para que a uno le provoque la cerveza, se le provoca lo otro, ¿no? Claro, hay una intención que trasciende a la liberación de la ambigüedad, que parte de las dificultades de este análisis es que algunas veces nos conviene no ser claros, algunas veces nos conviene no ser lógicos. La intención de sembrar la ambigüedad. Exactamente. Sirviendo una meta, o sea, eso tiene su propia lógica. Si yo dejo que lo piensen, me fregué, porque una persona razonable no hace eso. ¿Te dan cuenta? Y eso tiene su propia lógica, ¿sí? Esa es la lógica del manipulador, del sofisticado además. Una persona, esos avisos no son casuales. Son muy bien diseñados, muy bien pensados además, con muy mala intención. ¿Qué quiere decir? Al igual que un programa para un computador, debe también ser eficiente, alcanzando su propósito de obtener ayuda en este caso tan rápido como sea posible. Lo de la eficiencia es algo que vamos a discutir, porque entre nosotros hay un afán, no por esta moda reciente, sino tradicional, sobre todo en ingeniería del software, de pensar en la eficiencia antes que nada. Este cuento de cómo enseñamos a programar, por ejemplo, echa un código eficiente, y hay buenas razones, por supuesto. Si voy a hacer el algoritmo más breve, que haga lo mismo, ¿por qué voy a hacer más largo? Sin embargo, la lección que voy a tratar de sembrarle, que la da Kowalski, es que yo pienso primero en la lógica y después que tengo la lógica clara pienso en la eficiencia. O sea, en un primer momento entiende la lógica. Y eso puede suponer que, se puede implicar que tú hagas una explicación más larga de lo necesario. Cuando hayas entendido lo que está, compartes. No empieces a buscar eficiencia antes de entender la lógica, porque te puede quedar una solución que no es eficaz. O sea, puede ser que sea eficiente, pero no es eficaz, por lo cual aborda todo. La eficacia supone que alcance su propósito. Entonces, ese afán de optimizar antes de entender sacrifica el logro de la meta. Tiene una meta, una submeta probablemente, una meta parcial o una solución muy específica, demasiado específica, que también puede pasar, que es un error. La naturaleza computacional del aviso de emergencia es más fácil de notar en la primera oración. Pulsa el botón de la alarma para alertar al conductor. Esta oración tiene la forma de un procedimiento de reducción de metas. Reduzca la meta de alertar al conductor a la submeta de presionar el botón de alarma.
Fíjense la forma como está al revés de cómo se le explica. La forma lógica es: alerto al conductor si pulso el botón de alarma. Esa condicional es la forma lógica que subyace al aviso. La forma en cómo se le escribe es para pulse el botón de la alarma, sobre todo después de la parte de arriba que dice emergencia. No hay chance, no piensen, reaccionen. Eso es lo que uno tiene que hacer en una emergencia. Claro. O sea, escrito así porque estoy tratando de entender. No me interesa, lo que menos me interesa es saber que voy a alertar al conductor, eso es secundario. Lo que me interesa es que si hay una emergencia, pulso el botón de alarma. Exactamente. Claro, puede ocurrir que tú, después de haber hecho la acción, quieras saber por qué lo hice. Claro. Entonces está el objetivo ahí al lado. Están declarando. En general, de hecho, lo que viene después, las otras oraciones tienen más información acerca de lo que tienes que esperar que pase. En general, la buena parte de nuestra comunicación entre humanos puede ser entendida en tales términos conversacionales, en los que un humano intenta programar a otro para obtener una respuesta que desea. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso como una explicación de la interacción humana? Yo siempre estoy tratando de que usted haga lo que yo quiero. ¿Será eso lo que dice? O siempre estoy tratando de que usted haga algo para mí. ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué a un humano sin esa intención? Yo venía a hacerte pasar un buen rato. Por ejemplo, digo, eso no tendría que ser. O sea, me acerqué a alguien sin la intención de generarle una respuesta. Me acerqué, quiero decir en términos comunicacionales. Le dije algo a alguien que no fuese para sentirme mejor o para que me diera algo a cambio. ¿Alguien puede pensar en un ejemplo? Un piropo. Piropo, va pasando la típica situación de ¿cómo es? El orden machista nacional. Pasa una joven muy elegante y el tipo parado sin hacer nada, vago, probablemente vigilando figura bonita, le dice algo. Algo que en la versión romántica de esa situación es algo que la halaga. Sin intención. Sin intención, pregunto. ¿De verdad sin intención? Yo no me acuerdo de ningún piropo bonito elegante. Algo bonito. Como que uno de esos bien ridículos, bien cursi. Están desalojando el cielo, pero los ángeles están por aquí, algo así. Solo un cursi. Que ninguna chama de estas jóvenes lo va a creer, y además no lo va a escuchar completo. Escucharlo primero y sigue corriendo. No sé. Otra situación, alguna otra, con nuestra familia, con nuestros hijos, no sé, que hay situaciones comunicacionales muy interesantes. Anoche hablaba con un, por cierto, el joven que vino esta mañana a saludar antes de irse, por cierto, su tesis al día de maestría, que hablaba de esa actitud nuestra de programar, que algunas veces se convierte en autista, una conducta de alta concentración. Te sientas frente a la máquina y comienzas a escribir y, claro, estás frente a la máquina como estás cuando estás chateando, cuando estás navegando, lo que sea, y no hay manera de que un tercero sepa qué está pasando. Pero cuando estás programando estás absorto, estás metido en el asunto, sobre todo cuando estás empezando a funcionar. Que tú no funciona, cuando tú entiendes qué es lo que tienes que hacer. En ese momento, ¡clac!, te pones a escribir. Y claro, significa que te desconectaste del mundo. Y entonces está tu pareja, o tu hijo, o tu mamá, lo que sea, ahí al lado, diciendo cosas. Y decía, uno escucha bla, 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 bla. Incluso puede reconocer algunas palabras, ¿no? Pero no está entendiendo. Y entonces pasa que mi mamá levanta la vista y le mira la cara al otro y sigue, sí, pero no está entendiendo. Entonces después dice, después da muestras indirectas o directas de que no entendió un carrizo lo que le habían dicho antes y te forman aquel escándalo. Pero si yo te lo dije y tú me dijiste que estabas entendiendo, tú hiciste así. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, que estabas metido que además es muy difícil con estas cosas. Una persona que no tenga costumbre con el computador no sabe que uno está trabajando. Estaba ahí sentado trabajando y aquel hablando como un perico y uno, sí, ¿verdad? Sí, cierto.
no está entendiendo nada. Bueno, esa es una situación en la que probablemente yo respondo sin tener ninguna intención de que me respondan o que me digan nada. Sí, tienes razón. Sí. Sin, salvo que me dejen en paz, ¿no? O sea, pero será eso de que interactuamos sin necesidad de que haya respuesta. O siempre que yo interactúo, espero una respuesta, que no tiene que ser maligna, ¿no? No tiene que ser que voy a explotar al otro. No sé. Siempre buscamos algún tipo de respuesta. Siempre buscamos un tipo de respuesta. Siempre con la intención de aprovecharnos del otro de alguna manera. Sí. No sé. Y la intención después va por otro lado. O de sentirse bien. Buscamos algún tipo de respuesta. Claro, pero el punto este es la intención final. ¿A quién sirve? ¿Al otro o a mí? Por ejemplo, tú le dices algo, ves a esta persona en la calle súper así, triste, o sea, se nota una profunda tristeza, y dices algo. No tenías que decirlo, dices algo. Debe de haber repasado alguna vez, ustedes no son tan pichones, tienen una vida larga así, que seguro que uno se ha conseguido alguna vez a alguien así por alguna circunstancia extraña. A veces ni siquiera decir algo, sí, un gesto, un empujón, no sé, que son también formas de comunicación, ¿no? O sea, esta cosita así en la mano. Ya, a mí me parece que sería una enorme reducción, no del modelo, sino de la vida, en que toda la interacción fuese interesada. Me parece. Digo yo, o sea, toda la interacción. ¿Cuántas palabras han dicho? Que por ahí hay unas estimaciones de cuántas palabras hemos dicho a lo largo de toda la historia de todos los humanos. Y que, por cierto, si uno saca las cuentas con cuidado, en este momento somos más humanos que hemos sido nunca antes, hablando al mismo tiempo y escuchándonos en algunos casos y grabándonos además. Probablemente en este momento estemos diciendo más de todo lo que se ha dicho antes en toda la historia, por el número de personas que somos. Que en esa enorme, uno apenas puede imaginar la cantidad de posibilidades, no haya casos en donde se haya hablado sin una intención. Quizás el bebé aprendiendo a hablar, ¿no? Que no da prisa por balbucear cosas. Habrá ahí, como que decía un amigo, ¿no? Lo primero que dice el niño es mamá, papá, las dos. Y la segunda palabra, que probablemente la primera, pero no se da cuenta, es mío. No sé. ¿Será verdad? Mi hija aprendió a decir teta primero. Esa, yo la acompaño en esa, sí, hay que repetir. Lo que pasa es que haga uno lo que haga y cualquier tipo de interacción tiene algún tipo de feedback. ¿Cuál es la intención detrás? Bueno, eso es otra historia. O sea, yo puedo tener alguna interacción con alguna intención maquiavélica para lograr algo muy consciente, muy racional, etc. Pero puedo simplemente, no sé, levantarme, ver a mi esposa, decirle algo bonito por el hecho de que se sienta bien y por supuesto yo me voy a sentir bien. No hay una intención de sentirme mejor, quizás conscientemente, por decirle algo bonito, generar endorfinas y me siento mejor, ¿no? O sea, pero... No está calculado. No está calculado. En ese momento. En ese momento, sí. Ahora, vale que tú lo calcules antes, porque aquí la respuesta a la emergencia es que uno lo calcule antes. Yo puse botones y es lo mejor que puedo hacer porque me han enseñado que está calculado y puedo confiar en el sistema de manera que eso es lo primero que se me ocurre hacer. Si yo no confío en el sistema, le caigo a patadas a la puerta, rompo el vidrio, qué sé yo, alguna otra cosa antes de tocar el timbre. Ahora, de nuevo, sigue siendo con intención, aunque yo lo haya pensado antes. No es espontáneo. No sé, el cuento de los niños es paradigmático, ¿no? Pero también hay otro escenario que me va a dar provecho que no hay ninguna mujer acá, que seguramente las que me van a escuchar después van a protestar, que es la diferencia generacional, cultural. En la conducta femenina hay algo de contar la vida mientras la vive, más que con nosotros, y con nosotros en general. Estoy hablando de... Yo sé que al generalizar castigamos un poco gente, probablemente demasiado. El cuento me lo dice Bertie a cada rato, que una mujer habla 5.000 palabras al día y nosotros no llegamos a 500 en promedio. Entonces ahí hay algo de comunicarse, pero como si esa situación de que estoy hablando con el otro y yo sé que no me está escuchando,
fuese posible. Yo estoy hablando. O este cuento, tú se acercas y sin haberle dicho nada, empieza a hablar. Y cuenta toda su vida, todo lo que pasó y todo. O sea, no le ha pasado viajando en el bus, no sé si han hecho viajes. Alguien de los 30 personas en ese bus es así. Y cuenta la historia. Entonces tú pasas varias horas en el bus, llega que lo conoces más que esa misma persona. Además ha aprendido un montón de cosas más de toda su familia. Como si fuese una compulsión a explicarse. Y que ahí podría ser, como no es deliberado, no es intencional, sino que es compulsivo, o sea, le sale, no puede pararse, con los inconvenientes que se pueda tener, porque está contando su vida, ¿no? Uno se entera que está casada, que está peleando con el marido, o peleado con la esposa, que bueno, yo no he visto muchos tipos así, pero sí hemos conseguido sistemáticamente damas que tienen que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué ella es más que nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña? El macho que se respeta no habla, ¿no entiendes? Que nos hacen más discretos comunicacionalmente. Invariablemente, un tipo mira los avisos, mira el mapa. La dama pregunta. Invariablemente. Dice, párate ahí para preguntarle. Pero si aquí tengo el mapa, no, párate que le pregunto a este señor. Un tipo ahí que obviamente no quiere hablar, pero ahí se acerca a preguntar. Señor, ¿dónde queda? Ajá, mira, pero lo tengo aquí, te estoy mostrando, lo estoy viendo. Bueno, esa es la clase de situación comunicacional, ¿no? Que ahí comienza a ocurrir esto de que lo hacen sin intención. O no. No entiendo. ¿Y cómo quedaría el altruismo ahí? Una intención segunda. O sea, yo soy, como decía Demian hace un momento, puedo hacer una buena acción calculando que va a ser respondida eventualmente. Más adelante, cuando yo necesito una buena acción, cuando se dan esas situaciones donde es imposible que haya respuesta. ¿Cuál es esa? En mi opinión. Bueno, ¿cuál es tengo dos amigos, uno aquí en Mérida y el otro en Nueva York. Se pusieron a caminar por donde no sabían y empezaron a meterse. Mi amigo de aquí empezó a bajar al barrio Pueblo Nuevo y el de Estados Unidos se metió en un barrio de negro y el de aquí le salió un colombiano y le dijo, usted va a esto es un sumidero, sálgase, y lo acompañó hasta fuera del barrio. Y el de Estados Unidos le salió un negro que mi amigo dice, me robaron. Y el tipo le dijo, ¿tú qué haces aquí? No, vámonos, esto es muy peligroso, y lo sacó fuera del barrio. Es imposible que en cualquiera de los dos casos mis amigos le retribuyan en algo a él, porque además son personas que no van a volver a ver en la vida, ¿no? Y las otras personas más bien de algún modo están perjudicándose, a lo mejor, no sé, porque pueden ser mal vistos en su entorno si los ven haciendo ese tipo de cosas y demás, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Si todo se reduce. No, yo no, o sea, pensando un poco en la... ¿Por qué lo hicieron las otras personas? ¿Por qué acompaño a alguien? ¿Por qué alejo a alguien del peligro sin yo tener ninguna ganancia al respecto? Incluso, como tú dices, en algunos casos incluso arriesgando un poco. ¿Por qué? ¿Para proteger la especie? No, o sea, no sé, digamos, de alguna manera como que se está dando aquí a entender que cuando hay comunicación hay una intención de... Hay intenciones ocultas allí probablemente. Sí, pero fíjate me parece que en estas situaciones no, más allá de hacer el bien, ¿no? Fíjate que pasamos ya no solamente de la acción comunicacional, sino en general, de las acciones. ¿Serán posibles acciones altruistas? No, bueno, en ambos casos empezó con una comunicación. Claro. O sea, te estás metiendo en una zona muy peligrosa, retírate, y además en ambos casos fue acompañado por la acción de acompañar, o sea, de que la persona a lo mejor ni siquiera tenía que salir de su vecindario y tuvo la gentileza, el detalle de asegurarse que esa persona saliera del lugar segura, pues, ¿no?
O sea, de alguna manera, esta persona que no es de mi vecindario, si yo la acompaño, le garantizo integridad, ¿no? Me parece que un poco... Pero ¿por qué hacerlo si no tengo ninguna necesidad? Exactamente, ¿no? Esa es la pregunta. Y bueno, y mi mamá que vivió la Segunda Guerra Mundial tiene miles de historias de su familia, o sea, bueno, de mi familia o de la gente del pueblo en ese sentido, ¿no? Claro, pero en el caso de guerra, tú acercas más las circunstancias fatalistas a todo, ¿no? Ahí podría, ese de que lo hago por ti porque dentro de media hora alguien lo va a hacer por algún pana mío que está aquí al lado, porque estamos todos en una situación terrible. Quizás en situaciones donde hay mucho más control, como en estas dos barrios donde no hay una guerra evidente, sino que hay una situación guerra de baja intensidad. Exactamente, ahí es más difícil justificarlo, porque efectivamente yo no estoy ganando nada con hacer esto. Quizás una especie de resistencia al sufrir de los demás de fondo. ¿Por qué otra víctima más para qué? Ahí comienza una reflexión mucho más de fondo, que me parece que es valiosísima, porque es esa reflexión de largo plazo. Oye, vamos a parar este desastre, está bueno. Que alguna gente, tú consigues en esos sitios, gente que está harta del asunto, que no quiere más drama, no quiere más sufrimiento, genuinamente, y que entiende que la única manera, lo único que puede hacer es comenzar a aliviarlo sin esperar nada a cambio. Y esa es conducta religiosa. Esa es la conducta de una de mis favoritas, Madre Teresa, por ejemplo. Aquel cuento de esta discusión que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, del control de la conducta de los demás, por ejemplo, lo que ocurre con el caso de las leyes antiaborto, a favor del aborto, a favor de la vida, como le dicen también. Que tiene que ver con un problema social terrible, el asunto de los nacidos que no son deseados, que nacen por un accidente, una violación de concepción. Sí, pero el concepto de accidente es más general. Ay, me equivoqué, no sabía que estaba esperando, o que estaba en la época. Que alguien como esta religiosa dice, ¿cuál es la solución? Déjenlo nacer. No lo quiere de mí, lo cuido. Pero no importa, ya veré cómo. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Además, ¿qué estaba pensando? Porque, ojo, no era que estaba solamente pensando, yo lo voy a cuidar en un mundo que Dios lo va a cuidar. No, venga para acá, mira, aquí no tengo. La religiosa Madre Teresa es conocida no porque lo que dijo, sino por lo que hizo. Es decir, hay soluciones sistemáticas al problema de atención de los indigentes en Calcuta gracias a ella. ¿Por qué? Bueno, porque le daba nota a cuidar a los demás sin dolor. Como que decía, dice algo que es muy difícil de dar para nosotros. Da hasta que duele. Y si duele, pone una buena señal. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es muy difícil de aceptar para alguien que está girando en torno a sus propias metas. Tengo que darlo todo y si me duele, dele más. Completamente intuitivo. Por eso que yo cuestionaba las cosas que dice el profesor, no en el libro, sino en la versión final sobre la moralidad computacional. Un modelo individual que supone que uno tiene unos proyectos, unas metas personales. Incluso la altruista es una meta personal. Es decir, yo voy a ser generoso porque eventualmente, en alguna condición más adelante, eso significa que se me va a retribuir. A mí o a los míos. Y ahí viene otra cosa interesante, los modelos biológicos. Todo este cuento el gen egoísta, no sé si resulta familiar, que ha sido muy influyente en los Estados Unidos, un investigador que se llama Richard Dawkins, que él dice que esa no era la intención de él era mostrar cuán buena explicación es la evolución. Dice que si los extraterrestres aterrizaran de repente por ahí en el patio y se bajaran y tuvieran un primer contacto con nosotros para averiguar si nosotros somos inteligentes, lo primero que nos preguntarían es, ¿ustedes descubrieron el principio de la evolución? Porque ese es el principio fundamental que organiza la vida del planeta, según él. Entonces lo que está diciendo ahí es que con el proceso de explicar la evolución llega al punto de que nuestra conducta humana está condicionada por la protección de la especie. Es una conducta inspirada por los genes. Y eso explica conducta social, claramente según él. Por ejemplo, la conducta de las congregaciones animales
como los hormigueros, los panales de avispa, que parecieran tener una condición estructural armónica, pero es porque todas son hermanas. La afinidad entre dos obreras en el panal tiene que ver porque son hermanas. Le están sirviendo a su mamá, la reina. Y la afinidad genética es lo que hace que se pongan de acuerdo. Al punto de que la obrera está dispuesta a que la maten por proteger a la reina y a las otras compañeras y a las ricas que tienen guardadas, a sus hermanas. Y entonces, en algún punto del libro, bromea diciendo que hasta dónde llega, cuál es la fracción de afinidad genética que tengo que tener para que yo dé la vida por el otro. Y lo dice ahí, bueno, creo que 5/7 la relación de afinidad genética, es decir, un primo cercano, en el que tú puedes decir claramente que por él vale la pena morirse. De ahí para allá ya no. O sea que este comportamiento de los panas en el barrio no se puede explicar por esa vía. Y además casos de eso en la historia ha habido muchos, ¿no? De gente que se ha sacrificado Claro, pero eso es loco. por desconocidos. Pero es un error genético, dice este hombre. Lo que dice la racionalidad genética es que tú se sacrificas por quien tiene tu misma afinidad genética, para proteger la especie de tus descendientes, tu lado de tu rama genética. Claro, Dawkins después tuvo que escribir como 3 libros más diciendo que eso no era lo que él quería decir, pero sobre eso se construye una explicación política. Ah, bueno, ahí está, esas son las razones para el animismo, el individualismo y la sociobiología, que le llaman, la explicación de que la supervivencia de los más aptos es el principio organizador de la conducta humana social, también, además de las otras. Por eso que me sigo preguntando por el punto. Lo que está proponiendo esa teoría biológica es que somos básicamente agentes egoístas. Mejor que egoístas, y por eso traigo el punto de aclaración. En inteligencia artificial tienen un término mucho mejor: autointeresados. Lo cual no necesariamente implica que yo soy egoísta. Es que yo persigo mi meta. Self-motivated, le dicen ellos. Mi meta puede incluir las tuyas, porque yo soy generoso. Pero es mi meta. Mi meta es que tú estés bien. Como la meta de los conservadores gringos. Quiero que la mujer esté bien, entonces está prohibido el aborto. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda Dios. Yo no sé si ha visto la discusión. Está lo más interesante con estos días de discusión en la campaña norteamericana, sacando sus puntos de colación, puntos, por ejemplo, de la política que propone el candidato opositor ahorita, bueno, lo que básicamente manda su iglesia, cero intervención en el proceso. O sea, una dice, y si me violan, tengo que tener muchachitos, dice la mujer que tiene en la concepción norteamericana derecho a controlar su cuerpo. Principios fundamentales. Mi cuerpo. Ustedes son una sociedad individualista, no me dejan proteger mi cuerpo, es contradictorio. Reclama cierto colectivo. Dice, no, pero es que eso lo manda Dios. O sea, además de ser una sociedad individualista, somos seguidores de ese Dios, que yo sé cómo interpretar. Entonces hay unas cosas. El último que estaban diciendo por ahí es uno de estos comunicadores que dice que si la mujer queda embarazada después de haber sido violada, era algo que Dios pretendía. O sea que, cálate, una intención divina. Esa es su manera de reconciliar, por supuesto que no, nadie le cree, ¿qué te pasa? Y sin embargo es una concepción bien generalizada en muchas culturas, ¿no? Porque los hinduistas lo verían así también y todo. Sí, el problema con los budistas y los hinduistas es que no hay un Dios. Pero es el karma de uno, pues, o sea, es el karma que le tocó a esa muchacha de ser violada y tener un hijo que le va a recordar al violador toda la vida, ¿no? Además, que se parece a él. Bueno, disculpen la digresión, pero eso era, yo creo que es necesario que lo pensemos, plantearnos eso de cómo queda acá y que tengamos que explicar todo en términos de la meta de la gente, incluyendo los actos comunicacionales. Leo para que vean que el profesor también se preocupa por el asunto de esa interpretación de la comunicación. Esta interpretación de la comunicación humana puede ser indignante a primera vista porque parece contemplar a la gente como meras máquinas. Lo que realmente preocupa es que son máquinas manipuladas por alguien. Esa no es mi intención. Lo que intento proponer es que pensar en las personas como agentes computacionales puede algunas veces ayudarnos a formular formas de comunicarnos con ellas en términos más efectivos, más eficientes. Más efectivos porque nuestros programas servirán mejor a nuestras intenciones. Más eficientes porque el receptor podrá procesar y reaccionar al programa con menos esfuerzo.
Entonces, ¿cuál es la lógica de la segunda y tercera oración del metro del aviso de emergencia? Fíjense que ya superamos la primera, ya vieron que es una instrucción lo más compacta posible. Pero la segunda y la tercera oración no son programas de ningún tipo. La comunicación humana, sin embargo, también puede ser comprendida en términos lógicos. Así entendida, una comunicación es una colección de oraciones con una forma subyacente que le proporciona su significado. Para entender una oración en lenguaje natural, el lector o quien escucha tiene que descifrar su estructura superficial para extraer su significado. Necesita luego asimilar su significado para acomodarlo en su red de creencias. Estas creencias incluyen tanto creencias generales fundamentales como aquellas obtenidas de oraciones anteriores en la misma comunicación. Es decir, es como lo que está describiendo en ese párrafo, es un modelo que ha sido planteado de diversas maneras en distintos lugares de la comunicación, la comunicación vista como un fenómeno en el que uno tiene el mundo fuera, y acá afuera está el que comunica, y entonces acá afuera se dicen algunas cosas que tienen que ser luego traducidas a una especie de representación interna. Entonces es como si lo que está acá adentro es un código cuyo significado queda de afuera. O sea, ese es un modelo de la comunicación. Fíjense que está, no explícitamente los dos participantes de la comunicación, sino ese discurso que está externo traducido a un código interno que es el código de una red de creencias. Lo que me dijo esa comunicación, pero lo que me han dicho en otras comunicaciones anteriores, en el contexto previo, la historia anterior. Ese es más o menos el modelo que está perfilando las aplicaciones que estamos haciendo. Luego de extraer esa colección de significados, el receptor de la comunicación puede usarla para resolver problemas que surgen en su ambiente y en los que esos significados sean relevantes. En ese sentido, las oraciones en lenguaje natural son como un programa para el computador. El proceso de extraer los significados lógicos de las oraciones es como el compilar un programa de su forma externa a su forma interna. Y el proceso de usar el significado para resolver los problemas es como el ejecutar el programa compilado. No sé qué les parece esto, el programa entre ustedes. Esto es lo que pasa cuando uno está programando un computador. Yo escribo un código, luego convierto ese código en un lenguaje, en un discurso que entiende la máquina, y después ese discurso que entiende la máquina es usado para animar la máquina, para hacer que haga cosas. Bueno, lo que está postulando es nada más y nada menos que eso es exactamente lo que pasa con nosotros cuando estamos comunicándonos con esa intención, la de programar al otro. Yo le digo algo para que eso se convierta en un código de conducta, que le diga qué hacer. Por supuesto, la simplificación enorme acá es que en ese proceso el otro tiene que estar dispuesto a ser aceptado, además que no tiene más medio. Y además que yo sea capaz de, con lo que le digo al otro, de alguna manera invocar, estructurar su mente en dirección a lo que yo quiero que haga. Yo quiero que salgan corriendo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer que ustedes salgan corriendo? Les pego un grito. ¡Fuera! Pero resulta que entre ustedes hay uno que no sé, no le gusta que lo griten. ¿Y qué pasa? Me voy de aquí. No tiene el efecto. Quizás con él hubiese sido mejor y tú podrías salir corriendo. Así bajito. O sea, son máquinas diferentes en principio, pero el ejercicio es muy similar en términos esquemáticos. En el ejemplo del aviso de la emergencia, la relación entre la forma externa de la oración en español o en inglés y su forma lógica interna es más evidente en los casos de la segunda y la tercera oración del aviso. Gracias mayormente a su uso de los términos lógicos sí, algunos y de lo contrario, que son palabras lógicas, frases lógicas. ¿Qué significa que sean frases lógicas? Que tienen un significado que trasciende contextos, que las puedo utilizar en distintos escenarios
significando lo mismo. Y eso es algo difícil de aceptar. ¿Cómo que significan lo mismo si están en conceptos diferentes? Deberían significar cosas diferentes. No. Tú puedes definirles un significado que trasciende los escenarios. Y lo vamos a ver con mucha precisión con las dos primeras, con el sí y con el alguna. Con el de lo contrario es más difícil, pero no es imposible. Uno puede verse tentado a afirmar que el aviso es tan fácil de entender debido a que la estructura superficial de su forma externa es tan cercana a la forma interna del significado pretendido para esas oraciones. Y la tentación acá que declara el profesor es porque él quiere creer que nosotros tenemos una lógica dentro y que la manera en como mejor yo me comunico con ustedes es que yo identifique esa lógica y ponga mi discurso en esos términos. Esa es la pretensión. Es decir, que en el caso que les acabo de decir, si se van corriendo, yo tendría que conocerlos a ustedes bien para identificar la mejor manera en que yo hago que el grupo salga completo, conociendo cada uno, por supuesto, y suponiendo que lo que yo diga les sirve a todos. O quizás comenzando a hacer cual que no sé que va a resonar de otra manera y le digo de otra manera diferente, no sé. De hecho, la segunda y la tercera oración son más ambiguas de lo que parece a primera vista. En particular, la segunda oración no dice claramente qué es lo que el conductor dejará de hacer. ¿Se detendrá de qué? Es poco probable que sea, por ejemplo, que el conductor dejará de causar la emergencia si alguna parte del tren está dentro de una estación. Él no está causando una emergencia. Pero esa es una explicación posible. Esa es una manera, en términos lógicos, posible de extender la oración, de completarla. En lugar de eso, es casi seguro que signifique que el conductor detendrá el tren en una estación si alguna parte del tren está dentro de esa estación. Fíjense que la reconstrucción comienza a redundar. Aparece la palabra tren varias veces. Y nosotros estamos acostumbrados al lenguaje natural a evitar esas repeticiones por estilo, a crear lo que los lingüistas llaman una anáfora, que es una referencia a un algo usando un pronombre, por ejemplo. El conductor lo detendrá si alguna parte del tren está dentro de la estación. O mejor que eso, como ocurre en el aviso, el conductor detendrá o se detendrá si alguna parte del tren está dentro de la oración. Sin embargo, incluso esta interpretación no termina de capturar el significado pretendido de la oración. Si se lo ubica en el contexto de la primera oración, la segunda oración tiene una condición adicional implícita, es decir, que el conductor ha sido alertado acerca de una emergencia. Por lo tanto, el significado pretendido de la segunda oración es este: el conductor detendrá el tren en una estación si él está al tanto de una emergencia y alguna parte del tren está dentro de esa estación. Ese es el resumen del significado de la oración. ¿Por qué no es igual a como se describe en el aviso? Porque el aviso crea un contexto. Está la palabra emergencia al principio y están el resto del discurso que sugiere que la condición es tal que se cumple esta condición. Es decir, en nuestro discurso nosotros tenemos la costumbre de omitir condiciones que son obvias por el contexto y confiar en que quien nos escucha las va a tomar en cuenta. Sin embargo, si nos toca reconstruir la escena, tendríamos que hacer explícita la condición. Sin la condición adicional, la oración simple significa literalmente que el conductor detendrá el tren cuando quiera que el tren esté en una estación, haya o no una emergencia. Si ese fuese el caso, el tren nunca podría salir de la estación una vez que llegara a ella. Para entender la oración, el lector del aviso necesita tanto conocimiento contextual general acerca de cómo se comportan normalmente los conductores de trenes, así como un conocimiento específico del contexto de las oraciones anteriores en el aviso. Todo eso lo tiene en la cabeza de la gente. Siguiendo con nuestra interpretación de la segunda oración, es claro ahora que el significado pretendido para la tercera oración es: el conductor detendrá el tren en la siguiente estación y allí se puede brindar ayuda mejor que entre las estaciones. No sé si hace falta, creo que hace falta recordar el aviso completo, para saber de qué estamos hablando. Segunda y tercera oración. Fíjense que aquí hay un punto y aparte que no es muy buen estilo en español, por cierto, antes de lo contrario. Hay quien dice colocar una coma y coloca de lo contrario olvida una sola oración. El conductor se detendrá si alguna parte del tren está dentro de una estación. De lo contrario, es decir, si el tren no está dentro de una estación, el tren continuará hasta la siguiente estación donde será más fácil conseguir ayuda. Todo esto suponiendo, por supuesto, que estamos en una situación de emergencia.
Entonces, esto que está acá es un conjunto de reglas lógicas que podrían representar un programa lógico, pero no para la persona que está en la emergencia, para el lector, para que él lo asuma como su línea de conducta, sino para que sepa qué van a hacer los otros, en este caso el conductor. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Puedo omitir esta parte? Sí. Ya verá el conductor qué hace. No, es para generar confianza en lo que está pasando. O sea, esa segunda línea no tiene ningún servicio explícito en términos de generar la conducta de que está respondiendo a la emergencia, salvo el de que se quede tranquilo. Es más bien un inhibidor de conducta, un inhibidor de desastre. Acá empieza a dar vueltas por todo como un loco por todo el vagón, viendo a ver qué más hace. No, está pasando lo que tiene que pasar. Estábamos a mitad del túnel, el tren continúa, aunque no me haya dicho nada el operador, yo puedo suponer que él está haciendo lo que tiene que hacer, lo que está ahí escrito. Y en la siguiente estación se va a detener. Si pasa a la siguiente estación, no se detiene, se entra en pánico. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? Hay un manejo de la psicología del lector del aviso. Cuidadoso. Entonces este es el conductor de la estación y aquí se puede ver ayuda mejor que las estaciones si ha sido alertado de la emergencia, que es la condición implícita por el contexto, y ninguna parte del tren está en una estación. Es la segunda razón para continuar. En el lenguaje natural es costumbre omitir condiciones tales como parte del tren está en una estación que se pueden obtener del contexto. En forma lógica, sin embargo, las oraciones no pueden confiarse al contexto y deben ser planteadas con claridad. Puesto que las oraciones en lógica formal no pueden confiarse al contexto, usted bien podría tomar una colección de oraciones escritas en forma lógica, arrojarlas al aire como un mazo de cartas y atraparlas en cualquier orden. La colección resultante de oraciones tiene el mismo significado que la colección en el orden original. Esa es la idea. De hecho, así que en teoría, si este libro fuese escrito en forma puramente lógica, usted podría leerlo al revés, al derecho o en cualquier orden, y en todo caso tendría el mismo significado. De hecho, en buena medida, el trabajo de escribir un libro como este está en encontrar un orden apropiado para presentar las ideas de manera que sean tan fáciles de entender como sea posible. Pero entonces no se confían únicamente en la lógica. Si se confiara únicamente en la lógica, sería un mamotreto, porque toda parte del texto tendría que estar autocontenida. Tengan eso presente cuando vayan a escribir algo. La primera oración del aviso de emergencia vista como un programa lógico. Volvemos entonces con la primera oración. La primera oración del aviso ha sido escrita en forma de un procedimiento, lo cual oculta su forma lógica subyacente. En general, un procedimiento para reducir metas con la forma reduzca meta a submetas oculta una implicación lógica como metas sin submetas. La conducta reductora de metas de ese procedimiento puede obtenerse de esta implicación razonando hacia atrás. Para concluir que una meta puede ser resuelta, muestre que las submetas pueden ser resueltas. Eso es lo que uno hace para razonar hacia atrás. De manera que la primera oración del aviso de emergencia tiene esta forma lógica oculta. Usted alerta al conductor si pulsa el botón de la señal de alarma. Esa es la forma lógica de la primera oración del aviso de emergencia. El uso de razonamiento hacia atrás para convertir implicaciones en procedimiento de reducción de metas se conoce como programación lógica. O sea, eso es la programación lógica, no es que la otra sea ilógica. Es usar reglas como esa que está al frente. Usted alerta al conductor si pulsa el botón de la señal de alarma para generar la conducta de que para tener la meta de alertar al conductor, usted pulsa el botón de la señal de alarma. Aunque para programar a este agente yo lo puse al revés. Puse el botón para alertar al conductor. Las implicaciones así dispuestas son llamadas programas lógicos. La programación lógica fue bastante popular durante un tiempo en la década de los 80 y luego cayó en desuso. Una de las metas de este libro es mostrar que la programación lógica puede ser útil no solo para hacer computación, sino también para el razonamiento humano. El razonamiento hacia atrás contrasta con el razonamiento hacia adelante, que probablemente es más familiar para más personas. Dada la implicación con la forma si condiciones, entonces conclusión, y una colección de oraciones que puedan compararse y aparearse con las condiciones, aquí la noción de aparearse es importante.
Es decir, que yo vea la misma condición que tengo declarada aparte dentro de las condiciones que aparecen en la regla. Repito eso, lo parafraseo. Que yo vea la misma proposición que ha sido establecida de hecho, hay fuego, lo establezco independientemente, y dentro de mi regla dice, si hay fuego y otras más, haga esto. ¿Qué pasa? Bueno, que yo esa de si hay fuego y otras cosas, la reduzco. Quito, ya se cumplió que hay fuego, me sigo preocupando por las otras condiciones. Si hay. Aparearse con las condiciones, el razonamiento hacia adelante deriva la conclusión como una consecuencia lógica de las condiciones. Hemos visto entonces dos formas de razonamiento. Reducción de metas, dada la conclusión, yo obtengo las submetas de la conclusión. ¿Qué tendría que hacer para conseguir esa conclusión? Razonando hacia atrás, es decir, de la conclusión hacia las condiciones, y razonamiento hacia adelante, de las condiciones hacia la conclusión. Esas dos formas de razonamiento son las dos herramientas de razonamiento de nuestra mente, del que vamos a construir. No obstante, la programación lógica solamente usa una, la de razonamiento hacia atrás. O sea, Prolog, el motor de inferencia Prolog, razona hacia atrás. En una forma que vamos a ver también sirve para resolver algunos problemas, pero no todos. Hace falta algo más. ¿Qué más? Razonamiento hacia adelante también. Y otra cosa más. El razonamiento hacia atrás tiene que ser constructivo. Vamos a ver, eso tengo que explicarlo con más cuidado, que lo que hace Prolog no es constructivo, es demostrativo. Prolog es probador de teoremas. Para poder razonar hacia atrás, tiene que tener los otros elementos de juicio para seguir encadenando. Y eso no es suficiente para generar conducta, ya lo veremos por qué. Cuando debemos usar razonamiento hacia atrás o hacia adelante, ¿cuándo debemos hacerlo? Es uno de los asuntos más importantes investigados en este libro. ¿Cuándo es que hace falta cada cosa? Pero vamos a ver, para completar la discusión, la cuarta oración del aviso de emergencia como una restricción. Fíjense que el aviso es un poema. Una primera programa lógico para el lector, dos programas lógicos más que son los que sigue el conductor y allí están explicados, pero ustedes ven que no están, para hacerlos realmente oraciones lógicas hay que agregar condiciones, y ahí está cuarta oración del aviso de emergencia además, que tiene otra forma diferente. En los lenguajes naturales las implicaciones frecuentemente se ocultan bajo la superficie, vienen en forma de procedimiento y vienen en forma declarativa. Por ejemplo, la última oración del aviso es una oración declarativa con la siguiente forma lógica subyacente. Usted obtiene una multa de 50 libras si pulsa el botón de alarma cuando no es apropiado. Esa es la forma subyacente, la forma condicional de la restricción que aparece en la última oración del aviso. Razonando hacia atrás, esta implicación se convierte en el procedimiento. Para obtener una multa de 50 libras, pulse el botón de alarma cuando no es apropiado. Sería un procedimiento para si alguien tuviera la meta de obtener las 50 libras. Es poco probable que un pasajero quiera ganarse una multa de 50 libras, nadie anda botando plata por ahí. Y por tanto es poco probable que el pasajero quiera razonar hacia atrás para reducir esa tan poco atractiva meta a lo que tiene que hacer para lograrlo. Es más probable que el pasajero use el razonamiento hacia adelante para derivar que usar la señal de alarma cuando no es apropiado tendrá consecuencias no deseables. Yo no quiero una multa de las 50 libras. Así que la oración, perdonen la falta del artículo, actúa como una restricción sobre la conducta del pasajero antes que como un generador. Sí, esa es otra cosa importante de nuestra dinámica conductual. No es solamente hacerlo apropiado, sino no hacerlo inapropiado. Ay, ¿cómo acoto eso? Con restricciones. Puesto que los procedimientos de reducción de meta distinguen las implicaciones del razonamiento hacia atrás, la forma procedimental de esta oración no es la apropiada. Esto explica por qué esa oración es escrita declarativamente y no en forma de procedimiento. De hecho, solo la primera oración del aviso de emergencia es escrita en forma procedimental. Y solo esta oración del aviso funciona como un programa normal para invocar la conducta deseada de los pasajeros del tren. La cuarta oración, por su parte, funciona como una restricción para evitar conductas indeseadas. Las oraciones segunda y tercera, por otro lado, describen parte de un programa que debe ser ejecutado por un agente diferente, el conductor del tren. Estas oraciones son escritas declarativamente y no procedimentalmente, precisamente porque deben ser ejecutadas por un agente diferente.
no por el agente que observa la emergencia en primer lugar. Programa con propósito. Y cierra la presentación. ¿Qué es un programa con propósito? Se sobreentiende que el propósito o meta del aviso es explicar a los pasajeros cómo pueden obtener ayuda en una emergencia. Esa es la razón para que la tercera oración incluya las frases donde será más fácil conseguir ayuda. Esa frase, explica el por qué el conductor no detiene el tren inmediatamente cuando no está en una estación. La primera oración del aviso podría ser escrita con 3 oraciones para hacer explícito su propósito. Si ocurre una emergencia, consiga ayuda. Esa es la regla para razonar hacia adelante. Usted consigue ayuda si alerta al conductor. Usted alerta al conductor si pulsa el botón de la señal de alarma. Aquí, para variar, he escrito las oraciones segunda y tercera como programas lógicos, usados para razonar hacia atrás. Se comportan como los procedimientos. Para conseguir ayuda, alerta al conductor, y para alertar al conductor, pulse el botón de la señal de alarma. Este es un código típico de programación lógica. 2 cláusulas, una conectada con la otra. El cuerpo de una se convierte en la conclusión de la otra. Y mi trabajo como razonador es llegar de la meta del orden superior, de la más alta, a la acción más baja, es decir, a la última condición. La primera oración también tiene la forma de una implicación, pero su conclusión es imperativa. Consiga ayuda antes que declarativa. Usted conseguirá ayuda. Fíjense que una sutileza lingüística. Yo la escribo de una forma o de la otra, pero realmente no hay mucha distancia entre los dos en términos sintácticos. Es como una regla de condición-acción, pero más general, puesto que su conclusión es una meta en lugar de ser solo una acción. Las implicaciones, conclusiones imperativas, incluyendo reglas de condición-acción, pueden ser usadas para razonar hacia adelante como las implicaciones lógicas. Sin embargo, aquellas, o sea, las imperativas, no tienen las propiedades de las implicaciones lógicas en conclusiones declarativas. Las implicaciones lógicas pueden ser usadas para razonar hacia adelante y hacia atrás, pero las implicaciones con conclusiones imperativas solo pueden ser usadas para razonar hacia adelante. Estoy obligando a pasar al texto que está en línea. Ni siquiera lo había abierto. Este es el dolor de cabeza de la conexión. Entonces, las implicaciones y conclusiones imperativas pueden ser usadas para razonar hacia adelante, como la implicación lógica. Sin embargo, aquellas no tienen todas las propiedades de implicaciones lógicas y conclusiones declarativas. Es decir, ¿por qué? Porque la conclusión no es una proposición, es una orden. No es, será cierto o falso, sino hazlo cierto. Las oraciones declarativas pueden ser ciertas o falsas, las oraciones imperativas solo pueden ser obedecidas o desobedecidas. Veremos en capítulos posteriores cómo las oraciones imperativas pueden ser transformadas a formas declarativas, asignándoles el estatus de metas y distinguiéndolas de las creencias. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Este capítulo pretende dar una impresión general del resto del libro. Muestra como un ejemplo como las oraciones en español y también en el original en inglés pueden ser vistas tanto en términos lógicos como en términos computacionales. Es impresionante la manera de ver, disculpen el comentario, pero es importante, cómo unas y otras, en inglés o en español, tienen la misma carga, tanto lógica como imperativa. Es como si fuese un mismo lenguaje, con algunas variantes superficiales. Cuando uno se aleja de la condición computacional, la distancia entre los dos idiomas se hace mucho mayor. Y veremos algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Pero tenganlo presente. O sea, especificar, por ejemplo, escribir un artículo en español y escribir el mismo artículo en inglés puede ser una tarea bastante diferente. Ustedes deben haberlo visto, lo van a sufrir cuando hagan traducciones. Escribir una base de conocimiento en español y en inglés no es tan diferente. Y eso es como para reflexionar. Es como si tuviésemos un tercer espacio en donde los conceptos, quizás en el espacio computacional, son más homogéneos, más afines. Tengan eso presente, todos ustedes van a ser modelados en algún momento, tengan eso presente. También muestra cómo estas dos visiones se integran en la programación lógica, un caso particular de la lógica computacional, tópico de este libro. La lógica computacional ha sido usada para desarrollar aplicaciones para computadores, especialmente en la inteligencia artificial. Sin embargo, en este libro me concentro en las potencialidades de su uso para las personas
para que las personas mejoren sus propias habilidades de razonamiento y comunicación. La lógica tradicional fue originalmente un modelo de razonamiento humano que ha caído en descrédito en los últimos años. Otros modelos, tales como la regla de condición-acción, han tomado buena parte de su espacio. Uno de los propósitos principales de este libro es mostrar cómo las reglas de condición-acción y la lógica pueden ser reconciliadas y combinadas, es decir, cómo darle significado lógico a las reglas de condición-acción. Una buena parte del problema con la lógica tradicional es su falta de consideración para con una cantidad de asuntos muy importantes para el razonamiento de los humanos. Entre tales cosas, la necesidad de distinguir entre metas y creencias, estar abiertas a cambios en el mundo, que es un dolor de cabeza histórico de la lógica, vincular el pensar acerca de las acciones con el hecho de realizarlas, y ojo, esto significa, por ejemplo, de que las acciones fracasan, vincular el uso de la lógica para pensar con el uso de la probabilidad y la utilidad para decidir cuál acción realizar, esto es parte de lo que vamos a ver más adelante en la segunda parte del curso, razonar por omisión y con reglas con excepciones, combinar argumentos tanto a favor como en contra de una conclusión. Veremos cómo la lógica computacional contempla esos problemas en los siguientes capítulos. Además, compararemos y trataremos de reconciliar la lógica computacional con puntos de vista rivales acerca del razonamiento humano, tales como reglas de condición-acción, ya lo vimos, búsqueda, modelos mentales, orientación a objetos, esquemas y estereotipos, que no tienen mucho sentido acá, porque veremos que tiene que ver con razonamiento semántico, la web semántica y otras cosas así. Redes neuronales no las tocaremos demasiado, pero vamos a mencionar algo al respecto. Finalmente, investigaremos las aplicaciones de la lógica computacional en dos áreas mayores: razonamiento legal y comunicación humana, que es lo que estamos haciendo justamente en esta parte. El problema de este libro, que este libro contempla, puede ser ilustrado de esta manera. Permítame que abra la imagen aparte para que se vea más claro. Ese es el esquema del texto. Vamos a pensar en una gente como algo separado del universo, del mundo. Y vamos a explorar cuál es la conexión entre ellos dos. La conexión va a ser a través de las cosas que observa y las cosas que hace, por supuesto. Pero ¿por qué hace esas cosas cuando observa esas cosas? Hay que explicarlo diciendo qué hay aquí adentro. ¿Qué es lo que hay dentro de la gente que funciona como su componente pensante? Para allá es donde vamos. Terminar de comenzar a hacerlo acá, la gente que se conectó y que sigue oyendo a pesar de las cortes. ¿Hacia dónde vamos? Hacia acá. Vamos a... El modelo, el primer paso del modelo es: hay un mundo allá afuera y hay una realidad interna a la gente. Ese es el primer paso. Después veremos cómo acomodamos que hay otros agentes y todo lo otro. ¿De acuerdo? Yo quería redondear la clase de hoy haciendo algo que los visitantes no van a poder ver por el WiseIQ, porque no lo subí, que son estos avisos que hemos estado discutiendo. Después mostrarlo lo que tiene Demian. Los avisos que usted nos pidió buscar, ¿qué hacemos? ¿Se los mandamos por correo? Lo que quiero es algo que ya coloqué en la bitácora. Vamos a tomar uno de esos, Sí, que lo parezca más representativo y explicar. Ok. Y se lo mandamos por correo. Me lo mandan por correo y yo lo subo al blog para que los demás compañeros lo puedan ver. Pero Porque él los había traído, el análisis, pues no lo he escrito, ¿no? Ok, bueno, vamos a escribirlo. Déjenme comenzar por uno de emergencia, para que notemos el drama de la traducción. Este que está acá es una puerta en el techo de un autobús de pasajeros, autobús de servicio público. Ahí está el avisito. Lamentablemente yo estaba sentado y se estaba moviendo, no podía levantarme a tomar la fotografía y tuve que tomar la silla de distancia, pero les puedo mostrar qué decía. Si esta cosa termina de abrir. Este es el texto. Ese texto dice tal cual esto: al accidente, dar vuelta de mango en demasía, quitar la escotilla. Ese es el mensaje. Y este es el aviso. Ya me lo hace por otro lado. ¿Tú por qué vas a abrir Eclipse si yo no te pedí que abriera Eclipse? Bueno. Aquí no uso un traductor automático para traducirlo del inglés. No, ¿tú crees que sea del inglés? Bueno, no sé. Yo creo que es una variante de español que no es venezolano, que está ahí puesto. No sé si... sí. Al accidente, es decir, en caso de emergencia, dar vuelta de mango en demasía. Eso, dar vuelta de mango,
que agarrar ese mango, esto es un mango, este es el mango, en demasía quiere decir llevarlo al extremo, supongo, y quitar la escotilla, es decir, empújala, hay que decir empujar, ¿no? Me abrió el eclipse donde tenía que abrir, esto prueba que el eclipse funciona cuando funciona todo lo demás. Yo me pregunto, ¿es un mensaje de emergencia comprensible? Es decir, sabemos qué hacer. Primero, miren el tamaño del aviso. La cámara mía tiene buena resolución, pero no se ve claramente desde donde está sentado. Quiere decir, una persona que tenga problemas de visión no va a ver ese aviso. Ese aviso tiene que ver primero que el chofer del autobús, que sube todo el tiempo y en un momento va a tener que limpiar el techo y ver el aviso. Y va a leer eso que está en la parte de arriba. Esto es una invitación a crear un comité de análisis de avisos nacionales para validar que el lenguaje sea comprensible en caso de estos avisos de emergencia, por supuesto. ¿No? ¿Cuál es la estrategia que yo proponía? ¿Qué dice el aviso? Ahí vale la reconstrucción. ¿Alguna propuesta de reconstrucción? Si ocurre una emergencia, gire el mango amarillo, por ejemplo, de que mango amarillo, nombre más fácil que mango, manivela, no, manivela, manilla, palanca más suave, gire la palanca amarilla y yo le diría, empuje la escotilla, empuje la puerta. Escotilla no le decimos nosotros a eso, lo siento, a lo mejor en las películas esas de submarinos hablan de la escotilla. Y esto parece una de esas, pero no es la de la rueda, ¿no? Gire la palanca amarilla y empuje. ¿Empuje qué? Pues lo único que hay que empujar ahí la puerta. Claro, eso supondría que el autobús está volteado, porque esa cosa está aquí. O sea, tú lo puedes empujar, pero a lo mejor no lo logras levantar. Además, si el autobús se estrella contra alguna cosa o golpea por un lado, hay un montón de ventanales alrededor como para salir. No, porque puede caer en un río, un lago o algo así que no permite la salida lateral y bueno, queda la salida arriba. O sea que pareciera que la intención de la palabra accidente allí apunta a una situación catastrófica, no a cualquier emergencia. Sí. No vaya a haber en cualquier emergencia, sino solamente en esa donde no pueda salir por todos lados. No sé. Obviamente llega un momento en el que la programación para el evento desastroso no cabe en un aviso. En una emergencia chiquitita. No cabe. ¿Sí? Hay demasiadas condiciones operativas como para que yo le diga todo lo que tiene que hacer o ubique al lector en todas las condiciones. Esa es otra línea de pensamiento que hemos estado explorando. Algunas veces el ambiente tiene que crear las condiciones adecuadas para reaccionar correctamente. Y tuvimos la oportunidad de pensar en eso porque hace unos años vino a hacer el posgrado en simulación una joven muy talentosa, arquitecto, preocupada por el asunto de respuesta en caso de catástrofe, incendios y terremotos. Y a plantearse el diseño de una edificación para responder a una emergencia. Como en caso de emergencia, como yo no puedo darle todas las condiciones para sobrevivir en esas condiciones, el edificio tendría que decirme qué hacer. Entonces he tenido que tomar previsiones para que si esto se sacude violentamente, que puede generar cambios en la estructura, todavía parte de la estructura se comporte amigablemente con la gente que está desalojando. Entonces, por ejemplo, tendría que estar muy claro por dónde salimos en caso de que esto vaya a un terremoto. Este edificio, por supuesto, no sobrevive a la evaluación. Este edificio no sobrevive a varias evaluaciones de supervivencia. Por ejemplo, no hay rampa para las personas con problemas de movilidad. Aquí, si alguien viene con una silla de ruedas, tiene que subir en brazos. Dice, no, pero hay ascensor, porque no funciona. No hay extintor de incendios, no hay luces de emergencia. O sea, tenemos un desastre en cierres. ¿Por qué? Por no haber pensado en el asunto por un tiempo, con antelación, diseñando el medio, ya no con avisos, sino con la estructura completa.
Aquí tengo un montón de otros avisos. Avisos, mensajes públicos, yo no sé si... lamentablemente me salió cortado una cita a Paulo Freire, enseñar no transferir conocimientos sino crear las actividades para su producción o construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Un mensaje más para los profesores y para los alumnos. Yo quiero que me ayuden a analizar. Bueno, no terminamos, pero para ser disciplinado. ¿Qué dice entonces? Ya vimos que podría decirse de otra manera. ¿Quién lo dice? ¿Quién tiene que dar esas instrucciones para que la gente sobreviva en caso de un accidente? ¿Qué fue? Los diseñadores del autobús. Los diseñadores del autobús, la empresa que presta el servicio, transporte, es una empresa, una institución, pues, presta el servicio de A lo transporte. mejor hay alguna regulación gubernamental que ese tipo de... Tienen que ver aviso, simplemente. Obviamente, podemos hacer algunas anotaciones además en esa regulación. Hablan español local, está el aviso más grande, hay varias cosas que se podrían respetar. ¿Y por qué lo dice? ¿Cuál es la meta superior? Bueno, condicionar la conducta del público en caso de... Salvar vidas. Salvar vidas. Si esa es la razón, es un enorme objetivo. Nosotros todo le damos una enorme prioridad a ese objetivo. ¿Por qué hacemos eso tan malo entonces? Si esa es la gran meta y está directamente relacionada, un análisis como este hace explícito que hay una conexión entre la forma superficial del aviso y la respuesta para alcanzar la meta, ¿por qué entonces los avisos son tan pobres? Esto es bajando a Maiquetía en Caracas. Autobuses esos que llevan a la gente para el aeropuerto. Pero los de Sitza o los... Este es más el que Sitza. otra cosa. Este es el Sitza, sí. El otro no he visto aviso de prensa. Pero por eso, se dan cuenta cómo el obviar la meta superior conduce a una respuesta inadecuada. O sea, este aviso está deficiente, lo siento. Y eso puede establecer cualquiera que lo piense con 5 minutos. Pero la meta es fundamental. Es decir, puede ocurrir un desastre masivo en donde yo necesite que la gente sepa qué hacer. Y no lo estoy haciendo bien. Ojo, y lo intenté hacer. O sea, lo dramático de esto es que no fue que dejaron de hacerlo para ahorrarse los gastos que implica el tener el aviso. No hicieron un aviso. Ahí está. Y seguramente quizás cuesta un poco más hacerlo más grande, pero no debe ser mucho más. Ese es el rollo ese de ser eficaz y eficiente. El mismo problema siempre. Miren este tiene una lectura fascinante, me encantó. Es el avisito este, ¿no? Además es una cartera, tomé esta, una venta de comida, la repera debe identificar esta en Maiquetía en el aeropuerto, por cierto. Dice, los jugos son preparados con agua potable. ¿Por qué ese aviso? ¿Qué dice? ¿Qué dice el aviso? Que debe, mi explicación, que es histórica, debe haber habido tanta pregunta a la gente que atiende la tienda esta sobre el tema que decidieron responderle a todo el público. Los jugos son todos preparados con agua potable, no se preocupen. Ese jugo está preparado con agua potable porque son jugos naturales que se sirven en el sitio, ¿no? Y claro, si tú le vas a dar eso a un niño, tú deberías asegurarte de que no tenga alguna cosa rara y que pueda causar un efecto macabre. ¿Para cuál es la explicación? Generar confianza. La intención. ¿Quién lo dice? El dueño de la tienda. Ni siquiera los dueños, los empleados de la tienda a veces lo dicen. Sí, hombre, esto está todo limpio. Los jugos son preparados con agua potable. ¿Y por qué lo dice? Para que se tranquilice la persona y puedan consumir con confianza. No se le va a contaminar la comida. No está contaminada la comida. No se van a enfermar. Claro, pero ¿genera confianza en quién? Sí, genera confianza. O sea, se pueden argumentar un montón de cosas. Genera confianza en ellos. Porque yo no como más en ningún otro lugar, por ahí cerca. No, o sea, implica ¿O no? Implica que exacto, que es posible que en otros lugares, o sea, que vivimos una cultura en la que es posible que en otros lugares los jugos no sean preparados con agua potable. Exactamente. En otros lugares por ahí cerca, ¿no? Claro.
Eso iba a comentar, que quizás la gente no pregunte cómo está hecho el jugo, si el agua es potable, sino que hay una creencia más o menos generalizada que esos jugos que venden por ahí no son bien hechos y la gente usualmente pide refresco que a lo mejor le dejan un margen de ganancia menor al dueño del negocio. Entonces más bien el dueño del negocio quiere causar más a que la gente tenga confianza en tomar los jugos naturales, que por alguna razón le conviene más vender además, es decir, confía que los estoy preparando bien. Bueno, se dan cuenta que deja traducir una creencia que es aterradora, que en otros lugares, que esos otros jugos son peligrosos. Entonces, está bien, es un ejercicio como tú dices, de guiar en cierta dirección, probablemente con esa segunda intención de que esto es más rentable para nosotros también. Probablemente no, yo creo que no, porque no son tan distintos los precios, ¿no? De por ejemplo, una Coca-Cola contra un jugo de fresa. Pero es que el refresco implica el manejo de la botella, parte de la botella, y que, o sea, hay toda una serie de cosas ahí involucradas. Sí, tiene razón, es un régimen económico diferente. Pero yo creo que hay demasiada diferencia. Yo creo que hay algo de sí, hombre, no se preocupe, esto es sano, igual que sano del otro. Que me parece muy bien, me da confianza, pero el rollo es hacerlo explícito, porque declara la otra creencia. Sí, en otro sitio, que Dios lo cuide. Ayer venía por el taxi, tenía mi carro dañado, y me trajo el taxista. Venía escuchando a una promoción de uno de los negocios de comida china de la ciudad, que es increíble, y el mismo taxista me lo destacaba en la promoción. El locutor haciendo la propaganda a este restaurante, no voy a decir cuál es, decía algo así como comida china preparada por venezolanos, todo limpiecito. O sea, ya va. Sí. Si lo escuchan los dueños de televisión y son los señores de China, se van a ofender, con toda razón. Digo yo, ese ejercicio de comunicación es la cosa fascinante. Cuando no son así de espontáneos y pensados en ese momento, pueden dejar salir una cantidad de información. Este es el ejercicio de ingeniería social, es darnos cuenta qué realmente está diciendo de fondo. Cuidado cuando vayan a comer. Esta es otra amiga, porque me habían olvidado. Este es otro de ponerle picante a la cosa. Incluso suena poético. Orine feliz, orine contento, pero por favor hágalo adentro. Esto está en un aviso de un baño público de la universidad. A ver, ¿qué dice? Que no desborde el urinario. Es obviamente el urinario masculino. Es muy difícil desbordar el urinario si no está sentado en la coseta. Entonces no funciona con las masculinas por ese lado. Pero es que además, y esta es otra cosa muy curiosa, la conducta masculina en los baños públicos es increíblemente patética. O sea, yo no sé si en la casa somos, no sé, alguien nos está chequeando la puntería, pero en los baños públicos no hay puntería. Y pues verifíquenlo aquí. Aquí tenemos baños certificados y no certificados en el edificio. Los certificados se tienen llave. Solamente los usan los profesores o los empleados que tienen la llave. Los demás son los baños de los muchachos. Los masculinos son imposibles. Imposibles. No hay forma de que esa cosa sea limpia, nunca. ¿Por qué? Por la explicación del mensaje, la puntería. Claro, ahí hay toda otro de esos detalles fascinantes del asunto cultural. ¿Por qué la diferencia de la misma persona haciéndolo en su casa o en la casa de alguien y haciéndolo en un espacio público donde nadie lo va a vigilar, porque ahí no se puede poner cámaras, claro, es tan diferente? Porque en su casa tiene que limpiar. O hay que tiene que limpiar y va a reclamar, ¿no? Otra cosa. Lo más lejos que se puede llegar es a poner algo de humor a la cosa. ¿Qué dice? Orine dentro del espacio, en forma poética te lo está diciendo. Además te está concediendo que tienes derecho a ser feliz por esa vida, tienes derecho a estar contento por esa vida. Pero por favor, hágalo bien.
¿Quién lo dice? Probablemente la gente que limpia el baño. U otros usuarios a veces ocurre. Este pareciera puesto por otros usuarios, se dan cuenta que está... Yo una vez puse uno así en el baño que está frente al laboratorio, porque había un tipo que se defecaba en el centro del baño, o pegaba a la pared, pero no dentro de la poseta. Puso claro, no en esos términos, pero puse otro tipo de aviso, Un poco más fuerte. pero fue efectivo. Esa persona... o sea, sabe leer. Bueno, ya es una indicación de... Esa es una indicación de por qué la educación básica y secundaria tiene que ser obligatoria. Porque si no educamos a esos niños, vamos a tener unos monstruos allá afuera, comportándose así de mal. La conducta sanitaria es un ejemplo de eso. Ya profesional, abogado, lo que usted quiera, pero hay ciertos patrones de conducta que son necesarios, si no, no sobrevivimos. No sobrevivimos tan cerca, quiero decir. Es decir, si viviésemos en un espacio amplísimo, con camas por todos lados, usted podría ir y sentarse en la mitad del prado y hacer lo que quiera hacer con sus desechos personales, pero viviendo al lado del otro, esta interacción tan cercana entre personas tan desconocidas, necesitamos reglas, necesitamos una conducta mucho más ordenada y no la logramos. Las reglas están, lo que hay que hacer es que se respeten las reglas. Las reglas, no, fíjate, buen punto, las reglas están, las reglas existen, pero que estén donde tienen que estar, que es en la cabeza de quien está sentándose a hacer algo, no estoy seguro. Pero eso implica parte del respeto de las reglas, ¿no? O sea, claro, las reglas están, pero fíjate la dualidad, o sea, es que somos muy buenos para switchar contexto. En casa no me comporto así, en la calle me comporto, ¿por qué? Aquí tienes que enseñarte, oye papá, esa conducta sanitaria tuya en tu casa para evitar las molestias, pero fundamentalmente para proteger la salud de los compañeros de casa, también valen de fuera. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué? Pero en serio, es que la cosa es dramática. Ojo, que no somos nosotros, o sea, no es una cosa latina. no, eso Es, todo el planeta masculino se comporta de la misma manera en un baño público. de hecho en Suecia Ojo, masculino de cierta edad. en Suecia quieren poner obligatorio que los hombres orinen sentados en los baños públicos. Hay un proyecto de ley ahorita, Qué maravilla. precisamente por este tipo de cosas. Ajá. ¿Qué más voy a mostrar? Por acá. Creo que me cabe uno más. Vamos a ver si muestro este. Para que veamos esto de la hostilidad. ¿Qué tal es? Es un mensaje hostil, una amenaza. Pincho caucho. ¿Qué puede pasar? ¿Qué dice? Obvio. No te pares en un garaje, si te paras te voy a pinchar el caucho. ¿Quién lo dice? El dueño del garaje. El verito. ¿Cuál es la intención? Que no le tapen el garaje. Ahora, yo creo que la reflexión sobre el aviso es que llega hasta ahí, o sea, llega hasta la intención que cuando vean este aviso no se me van a parar aquí enfrente. Está tratando de inhibir la conducta del otro. Y su objetivo es ese, inhibir la conducta de los que no puedan parar ahí enfrente. Pero ¿qué pasa si alguien se para? Ejecutará la amenaza. Si te para un tanque de la guardia al frente, se baja y le pincha los cauchos al tanque. Una de las tanquetas esa, con 5 guardias nacionales seguramente molestos porque están donde no tienen que estar. ¿Lo hará? ¿Por qué la hostilidad? Bueno, porque hay mucha gente que no hace caso, se para ahí. Van a comprar el negocio que está aquí, esto aquí cerca de la ciudad. Y todo el mundo le tapa la puerta. Está harto del asunto. Tuvo que llegar al extremo de amenazar. ¿Será eso necesario? La amenaza. Bueno, ahí viene otro asunto que lo vamos a ver más adelante cuando estemos revisando nuestros agentes, los agentes que acompañan este curso, de cómo cuando uno llega a ciertas expresiones, ciertas acciones, ciertas expresiones verbales, ya no hay más remedio. Llegó al punto de que ya cualquier
desenlace es malo por cuestiones de diseño. Uno se puso en la circunstancia, por ejemplo en este caso, tienen un estacionamiento en un sitio, tiene la puerta de su estacionamiento en un lugar donde necesariamente alguien se va a tener que parar en algún momento. Entonces lo más lejos que puede llegar es a insultar a la gente de esa forma, pero no hay más nada que hacer. Es decir, hay una solución que tuvo que haber sido pensada mucho antes. Eso lo vamos a ver con más cuidado más adelante. ¿Qué otra cosa que quería mostrar yo? Tengo un montón, pero no lo pensé con mucho cuidado para hoy. Quizás para cerrar la discusión, que es lo que mencionaba la vez pasada, ¿no? La asociación entre licor y sexo, pero acá lo pusieron más completo, ¿no? Todos los servicios tienen esta teoría. Tú quieres comprar tus cosas, aquí está la promoción correspondiente, pero claro, si tú eres una persona más joven o alguien buscando información o alguien con refrescarse un poco, pues también tenemos los helados. Eso es un aviso, no este en particular, sino toda la escena. Es un ejercicio de comunicación. Que si ya tenemos algunos de esos ejercicios regulados, ese tendría que estar regulado. Eso no se puede repetir. Digo yo, en términos racionales, que el niño está creciendo con estas ideas de una vez, con la conexión. Y ojo, no me vengan a decir que el niño no reconoce este nombre, ¿no? ¿Qué es eso? Una heladería. Heladería, licorería. Está bien que vendan el helado de la licorería, hay algunos borrachos que comen dulce, pero no atraigas a la gente a comprar helado, porque no es helado lo que tú vendes, compadre. Y otro más. Eso es la asociación, para que vean que no es visual. Tu instinto es protegerlo. El de Camprolar Plus o One Plus también. Ayuda a proteger el sistema digestivo de tu hijo. ¿Qué tal? ¿Les podemos creer? ¿Por qué no hacer? Es un buen producto. Está hecho para alimentar a los niños, no puede estar mal. ¿Qué dice? Que estamos haciendo lo mismo, tú y yo. Somos colegas, somos compañeros de una misión fundamental que es proteger el sistema digestivo de tu hijo. ¿Quién lo dice? La empresa que vende esa leche en polvo. ¿Por qué lo dice? Y ahí empieza el problema. La intención es la que... Exacto. ¿Por qué habría que creerte si tú tienes que decirme eso para que yo... Exactamente. Eso es exactamente lo que tienes que decirme para que yo te compre. ¿Quieres probarme que quieres protegerlo? Dame una explicación de otra manera, no simplemente me lo digas. Además bonito, así, un corazoncito. Es muy raro. ¿Quién lo piensa además? Bueno, hablando de estereotipos, esto lo realizamos después con cuidado. 30 de septiembre, día del secretario. Obviando las otras referencias por aquí arriba, otras cosas. No sé qué eso soy. Sandra Quintero, ¿qué vende ella? No quiero. Se pregunta qué vende ella. Este día el jefe no tiene la razón. El 30 de septiembre. Todos los estereotipos. Primero que nada, un día dedicado a la secretaria. O sea, la secretaria es un trabajo de mujer. Y tanto es así que el jefe es un hombre. Si es jefe, no tiene razón ese día, ¿no? Todos los demás días tienen razón. ¡Ay Dios! Ese debe ser un trabajo muy difícil, porque si todo el tiempo él tiene la razón. No, el jefe no está, es la respuesta que está dando ella. La secretaria es recepcionista además. Dientes perfectos. Además la imagen de la persona súper perfecta en términos estéticos. Sí. Pero yo tengo aquí una fotografía más cercana al texto. El texto es una maravilla. 10 normas de oro.
lógica es una maravilla. Cumpla estrictamente su horario de trabajo y no sea la primera en abandonar la oficina. Ya ahí hay una posible contradicción, porque si los hermanos salen a tiempo, te fregaste. Sin antes de preguntar al jefe si hay algo que pueda hacer con él antes de retirarse. Yo no sé dónde están las organizaciones en defensa de toda esta cosa feminista, pero ya va, ¿qué pasa? ¿Qué hay con eso? Si hay algo que pueda hacer con él, no por él, o mejor, por el trabajo. Arréglese en forma discreta, elegante y pulcra. Mantenga su postura adecuada en su trabajo para no dar sensación de cansancio, aburrimiento o demasiada afectación. Eso tiene que violar 3 o 4 derechos humanos, yo no sé cuáles, pero seguro que lo viola. Atienda con suma cortesía la llamada telefónica a una de las personas descorteses, mala reacción además. Cuarto, cultive sus naturales maneras y actitudes y cuide su dicción para expresarse clara y correctamente, pero sin adoptar una conducta afectada. El pero hace falta. No permita llamadas telefónicas con demasiada frecuencia ni lo haga continuamente. La suya o la otra gente que llame por teléfono, ¿me entiendes? Esto interrumpe el trabajo y crea cierta indisciplina, faltó la S, y malestar en la oficina. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Colgar el teléfono? ¿O desconectar el teléfono para que nadie llame? Si llaman, digo yo. Mantenga al día y en perfecto estado de organización debe ser el archivo a su cargo. Ese es válido, eso es lo que hace todo el tiempo. Mantenga su escritorio y el jefe en perfecto orden, colocándole a vista los documentos que requiere de su atención inmediata sin que esta cualidad le lleve a refundir los papeles que él ha estado clasificando de hacer en cierta forma sobre su mesa. Eso es imposible. Eso es simplemente imposible. Además de brillante, ¿no? Simplemente imposible. Siendo usted la depositaria de los asuntos privados de una compañía, debe evitar comentar, discutir, opinar o divulgar ante extraños y propios los negocios que proyecta a sí misma. Esto tiene que ser sumamente difícil de cumplir, además de, no sé, eso me parece muy delicado. Por supuesto nadie va a decir que no hace eso. Pero eso es común, inclusive no solo a nivel de secretarios o secretarias, esto es sino a cualquier nivel en la empresa privada. Lo hacen afirmar a uno de que uno no va a hablar de los proyectos que están involucrados, ¿no? Totalmente. Fíjate que los negocios lo proyectan, ¿no? Pero bueno, ahí hay varios errores de reacción. No, claro. Perfeccione, debe ser sin la S, su manera de hablar y reacción, pues el adecuado conocimiento del idioma es base de un verdadero trabajo secretarial, claro, sin hacerle caso a la instrucción. Porque si sigue el ejemplo, no va a llegar muy lejos. Y el 10º, antes de iniciar las labores del día, planifique su trabajo y verifique los asuntos que debe recordar al jefe. Las llamadas pendientes, las citas conjuntas, comités, etc. ¿Qué le parece a usted ese decálogo de la secretaria? 10 normas de oro, además. Como para hacerle un análisis de principio. A mí me parece que la fotografía que sale de ahí es de un trabajo realmente terrible, que nadie querría hacer. Nadie quería dedicarse a eso. No es un servicio, es una esclavitud. Digo yo, no sé si me equivoco, por supuesto el análisis muy superficial habría que hacerlo más en detalle. Me pregunto además si esa estrategia que les propuse será suficientemente buena para cubrir sus casos de textos como ese. Bueno, esta es la discusión del día de hoy, no sé si hay preguntas. ¿Tú querías mostrar alguna de las...? No. Puede subir. Después se puede mostrar. Okay. Voy a seguir subiendo la información y les diré por la bitácora donde se consigue. Pueden utilizar la lista para preguntar, ustedes también, los presenciales. La idea es que no esperemos hasta el día del examen, que serán las dudas. Lo que yo quisiera hacer, no estoy seguro de que pueda, es hacer un pequeño taller de prólogo de la próxima sesión para empezar a mostrar la cosa computacional ya aquí mismo, o sea, que nos saquemos las dudas del principio, porque yo sé que el entrar es la primera gran barrera, después uno se puede mover solo allá adentro. Lo que me preocupa es cómo hacerlo con el OSQ de fondo. Como vieron esta mañana, me quedé casi sin red solamente por activar esto de la pantalla, pero ahí intentamos, ahí no se hace. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No?
cerramos esta transmisión por ahora. Aquí.